Tecnológico Euroamericano. Tema: el petróleo. Grupo número 3. El petróleo. Historia del petróleo. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. También los indígenas de la época precolombiana en América conocían y usaban el petróleo que les servía para embarcaciones. Durante varios siglos los chinos utilizaron el gas del petróleo para la cocción de alimentos. Sin embargo, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin Gray quien perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859 en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. También fue Gray quien ayudó a crear un mercado para el petróleo. Al lograr separar la querosina del mismo, este producto sustituyó al aceite de ballena empleado en aquella época como combustible en las lámparas. El petróleo. Historia del petróleo. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. También los indígenas de la época precolombiana en América conocían y usaban el petróleo que les servía para embarcaciones. Durante varios siglos los chinos utilizaron el gas del petróleo para la cocción de alimentos. Sin embargo, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin Gray quien perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859 en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. También fue Gray quien ayudó a crear un mercado para el petróleo. Al lograr separar la querosina del mismo, este producto sustituyó al aceite de ballena empleado en aquella época como combustible en las lámparas. Pero no fue sino hasta 1895, en la aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina. Ese nuevo combustible que en los años posteriores se consumiría en grandes cantidades, en vísperas de la Primera Guerra Mundial antes de 1914. Ya existía en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina. Lógicamente, el consumo de petróleo crudo para satisfacer la demanda de gasolina ha crecido en la misma proporción. Se dice que en la década de 1957 a 1966 se usó casi la misma cantidad de petróleo que en los 100 años anteriores. Estas estimulaciones también toman en cuenta el gasto de los aviones con motores de pistón. El petróleo. Historia del petróleo. El petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. También los indígenas de la época precolombiana en América conocían y usaban el petróleo que les servía para embarcaciones. Durante varios siglos los chinos utilizaron el gas del petróleo para la cocción de alimentos. Sin embargo, antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las aplicaciones que se le daban al petróleo eran muy pocas. Fue el coronel Edwin Gray quien perforó el primer pozo petrolero del mundo en 1859 en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. También fue Gray quien ayudó a crear un mercado para el petróleo. Al lograr separar la querosina del mismo, este producto sustituyó al aceite de ballena empleado en aquella época como combustible en las lámparas. Pero no fue sino hasta 1895, en la aparición de los primeros automóviles, que se necesitó la gasolina. Ese nuevo combustible que en los años posteriores se consumiría en grandes cantidades, en vísperas de la Primera Guerra Mundial antes de 1914. Ya existía en el mundo más de 1 millón de vehículos que usaban gasolina. Lógicamente, el consumo de petróleo crudo para satisfacer la demanda de gasolina ha crecido en la misma proporción. Se dice que en la década de 1957
A 1966 se usó casi la misma cantidad de petróleo que en los 100 años anteriores. Estas estimulaciones también toman en cuenta el gasto de los aviones con motores de pistón. La baja del petróleo en el mundo. El precio del crudo, que llegó a superar los $140 el barril en la década pasada, bajó a $30, el nivel más bajo en 12 años. Los análisis consideran que podría caer hasta los $20, aunque la historia de los 80 y los 90 muestra que el precio puede bajar aún más. Uno de los factores más importantes en la caída del precio internacional del petróleo es que Estados Unidos ha aumentado significativamente su producción de crudo y por lo tanto redujo las importaciones. Este aumento de la producción tiene su origen en las nuevas técnicas de fracking y perforaciones horizontales utilizadas para la extracción de shale oil. Esta caída golpea a economías altamente dependientes de los ingresos del petróleo como Rusia y Venezuela. La baja del petróleo en el mundo. El precio del crudo, que llegó a superar los $140 el barril en la década pasada, bajó a $30, el nivel más bajo en 12 años. Los análisis consideran que podría caer hasta los $20, aunque la historia de los 80 y los 90 muestra que el precio puede bajar aún más. Uno de los factores más importantes en la caída del precio internacional del petróleo es que Estados Unidos ha aumentado significativamente su producción de crudo y por lo tanto redujo las importaciones. Este aumento de la producción tiene su origen en las nuevas técnicas de fracking y perforaciones horizontales utilizadas para la extracción de shale oil. Esta caída golpea a economías altamente dependientes de los ingresos del petróleo como Rusia y Venezuela. La mayoría de las compañías van a centrarse en sobrevivir en el corto plazo y recortar costos. La baja del petróleo. Hay que destacar que en Estados Unidos es el país que ha sufrido una mayor disminución de sus reservas en los últimos 10 años, al mismo tiempo que un descenso de su producción. Esta tendencia es ascendente, por lo que cada vez va a depender más de la importación de crudo. La otra zona que ha experimentado un descenso de su producción son los países de la antigua Unión Soviética, a pesar que tras 1996 ha vuelto a activar su poder de extracción, pero a diferencia del caso anterior, sus reservas se han incrementado respecto a las estimaciones de 1991. Por último, cabe destacar que Europa es el continente que menos produce a nivel mundial. Desplome del precio del petróleo. En los últimos 2 años, el precio del crudo ha bajado en más de 2/3. Aquí están las razones de esta caída y de por qué el mercado del petróleo ya probablemente nunca volverá a ser igual. Desplome del precio del petróleo. En los últimos 2 años, el precio del crudo ha bajado en más de 2/3. Aquí están las razones de esta caída y de por qué el mercado del petróleo ya probablemente nunca volverá a ser igual. Razones. La Organización de Países Exportadores de Petróleo está en completo desorden. China está asustando a todo el mundo. La desafiante producción estadounidense. El riesgo de la fortaleza del dólar estadounidense. La caída del petróleo en el Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa admitió por primera vez que el crecimiento del país se ha estancado y podría decrecer. En el 2015, el país cuya economía depende de la producción de petróleo ya ha recortado 2.200 millones de dólares del presupuesto aprobado para este año, debido a la bajada de más del 50%
El país productor de crudo ha recortado ya 2.200 millones de los 36.317 millones del presupuesto aprobado a finales del 2014 para este año, por la bajada de más del 50% del precio del petróleo. Entonces, el Banco Central de Ecuador rebajó las previsiones de crecimiento iniciales del 4.1% para el 2015 al 1.9% en consonancia con la cifra que también manejaba la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Las causas de la caída del petróleo en el Ecuador: más oferta y menos demanda. El petróleo cae dejando al margen las batallas políticas entre los exportadores de crudo, por dos razones: hay más oferta y se teme que decaiga la demanda. Así, los malos datos macroeconómicos conocidos hoy en China y en Europa han avivado los temores. Consecuencias de la caída del petróleo. Petroleras tocadas en bolsa. La bajada del precio del petróleo también daña en el mercado bursátil a las empresas del sector petrolero, que ayer fue el peor del continente en el parque. Aún así, los expertos de Citi se muestran confiados en un reciente informe sobre el potencial del sector en el parque. Los resultados del tercer trimestre muestran que el sector mantiene su capacidad para gestionar su negocio en un aterrizaje suave del precio del petróleo. Situación actual del petróleo en el Ecuador. La importancia de combustible se financia con la venta de petróleo. Con menores ingresos petroleros también se reducen los recursos para estas compras. La caída de los precios del petróleo, sin embargo, también ocasiona una reducción de los precios de importación de derivados. Se acumulan deudas con las empresas petroleras que firmaron contratos de servicios con el Estado ecuatoriano. Si bien estos contratos contemplan que una parte de los ingresos por exportaciones vaya primero al Estado, un precio del barril de $20 significa que las deudas aumentan y tendría que pagarse cuando el precio del crudo incremente. La distribución de la renta petrolera se reduce para los gobiernos autónomos descentralizados (GAP), los cuales reciben un 10% de los ingresos por exportaciones del crudo.